Ok, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de la construcción de los engranajes, solo que en este caso los engranajes helicoidales. Para eso es importante todo el conocimiento previo sobre engranajes rectos y trenes de engranajes. Ok, los engranajes helicoidales me van a permitir transmitir movimientos distribuyendo los esfuerzos resultantes de sus transmisiones. Van a tener una mayor resistencia que un engranaje recto, y una ventaja adicional es que los mecanismos que tienen son más silenciosos. Estas características se deben a la disposición de los dientes, los cuales van dispuestos en forma de hélice, es decir, enrollándose a lo largo de un cilindro. Entonces, por acá tenemos la imagen. Okay, entonces, esto es, si esto fuera un cilindro, él iría ahí dando la vuelta. Entonces él daría la vuelta para volver a salir por ahí. Entonces, por ahí viene la idea de helicoidales, ¿verdad? Que es una hélice que se va a envolver a lo largo del cilindro. Entonces por ahí va la ciencia de esto. Ok, tenemos algunas características bases que son la hélice. Ok, ¿qué es la hélice? Es la inclinación que tiene el diente. Ok, acá vemos dos ejemplos claramente. Esta pequeña inclinación que se está coloreando ahí es la inclinación del diente. Ok, e igual en este otro caso. Esta inclinación que tiene el diente con respecto al eje, ¿verdad?, es sumamente importante para conocer. Entonces, tenemos una hélice derecha cuando los dientes se inclinan en sentido del avance de las agujas del reloj. Entonces, todos sabemos que las agujas del reloj van en este sentido. Entonces, ¿cómo hago yo para conocer esto? Okay, coloco mi piñón de frente y hacia la parte baja. Okay, entonces, si se me vino hacia la derecha en este sentido, esto sería una hélice derecha. Entonces, en caso contrario, se me vino hacia la izquierda, entonces es una hélice izquierda. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Okay, este piñón tiene el eje acá, entonces hay que verlo de frente. Entonces, ¿hacia dónde está agarrando el eje? Acá, hacia acá, que sería derecha, aquí sería izquierda. Entonces, este es el piñón izquierdo. Y acá, igual vamos a agarrarlo de frente. Vamos a agarrarlo de frente desde acá. Y este piñón está agarrando hacia la derecha. Entonces, este piñón tiene la hélice derecha. Los engranajes helicoidales, cuando se disponen de ejes paralelos, tienen una característica. Esta va a ser que a una rueda derecha se va a acoplar con un piñón izquierdo y una rueda izquierda con un piñón derecho. Es decir, siempre van a ser opuestos para que puedan engranar, ya que si no chocarían los dientes, se cruzarían y no van a acoplarse perfectamente. Entonces acá, si vemos desde este ángulo, este es el izquierdo, está agarrando hacia la izquierda, y este viene hacia la derecha. Entonces eso es un acople, y aquí vemos cómo la misma imagen nos aclara esto. Y en el mismo caso con las cremalleras, en la cremallera derecha se acoplará a un piñón izquierdo. ¿Qué era una cremallera? Es como partir este piñón y enderezarlo. Entonces
Una cremallera es un bloque que tiene grabado los dientes. ¿Cuál es la diferencia en este caso de la cremallera? Que se va a tallar con el ángulo, que esto es una hélice derecha, entonces tengo que hacer una cremallera izquierda, entonces más bien y tiene que ir hacia allá y ahí se van a tallar los dientes. Okay. Para que ellos se acoplen. Okay. Entonces eso por ese lado. Tenemos también engranajes helicoidales con ejes que se cruzan, es decir, no trabajan en la misma línea, sino que me transfieren el movimiento. Entonces tenemos este eje que atraviesa acá y este que viene de acá y se va por allá. Entonces, bajo esta condición, sí tienen que tener el mismo sentido de la hélice, tanto la rueda como el piñón. Entonces vemos acá, igual viendo de frente, vemos que la hélice se va en el sentido de las manecillas del reloj, quiere decir que esta es la hélice derecha. Y si nos ubicamos desde este punto, viendo para allá, vemos que también se va hacia la derecha, la parte baja. Entonces se cumple que si hay una rueda derecha, también tendrá un piñón derecho. Recordemos aquí que la palabra rueda o corona para mencionar al piñón más grande. Y piñón va a ser, valga la redundancia, el piñón más pequeño. Ok, como un repaso necesario. ¿Por qué? Porque nos estamos manejando en los mismos piñones. Entonces, okay, un pequeño repaso con respecto a las relaciones del cabeza del divisor universal en la división del sistema indirecta. Okay. Tenemos que la relación del divisor en un cabezal con 40 divisiones va a ser las 40 divisiones entre el número de divisiones a construir. Entonces, si se me ocurre construir 15 vueltas o 15 dientes, entonces monto 40, que es la relación del divisor, entre las divisiones a construir. 40 entre 15, me dicen que 2 por 15 son 30. Para completar a 40 me quedan 10 vueltas. Entonces teníamos las 2 vueltas por acá, 10 agujeros en el plato de 15. En realidad sí existe plato de 15, pero para recordar esto simplificamos 10 y 15, ¿verdad? Podemos sacarle, llegamos a 2 tercios, sacamos quinta para minimizar al máximo. Con una quinta quedan 2 tercios y ese 2 tercios lo multiplicamos por algún número, tanto el numerador denominador, para obtener un plato que sí exista, que podría ser 18, puede ser que el de 15 está dañado, que no había en ese momento. Entonces mantenemos siempre el número de vueltas intacto, lo llevamos ahí, y lo único que hicimos fue simplificar para buscar un plato que sí exista. Ok, este sí es un nuevo término que vamos a ver, que es el paso de la hélice. Ok, dícese que el paso normal en una cremallera o un piñón recto sería entre estas líneas. Es decir, si yo tuviera un piñón recto, el famoso paso circular, ok, ahí lo tendríamos, pero eso se le va a llamar el paso normal. Pero vamos a tener en este caso el paso oblicuo, que es el que se mide a un costado de punto a punto. Entonces siempre va a ser un poquito más grande. Entonces aquí vemos que si un paso normal paralelamente es de 25 milímetros, el paso oblicuo, que no es paralelo, va a medir 29.96, es decir, casi 5 milímetros de diferencia, y eso se va a dar en todos los
campos, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta eso, que el paso normal es el paso que tiene medido paralelamente, y el paso oblicuo se va a medir a lo largo de las marcas de la hélice, que sí me va a dar una pequeña diferencia. Para poder realizar cálculo de los engranajes helicoidales, tenemos, número 1, que contar el número de dientes, medir el diámetro exterior y tomar el ángulo de la hélice. ¿Cómo tomo el ángulo de la hélice? Tenemos dos opciones básicas dependiendo de donde estemos. El paso A sería con un goniómetro, que lo montamos sobre la cara del piñón. Es una manera que a veces es complicada, más si el piñón ya tiene algún desgaste, entonces se nos complica un poquito más. Y la otra forma es girar el engranaje sobre un papel para medir el ángulo. Muchas veces lo manchamos con un poquito de grasa, aceite, azul de Prusia o algún otro elemento ahí. Entonces lo que agarramos es el piñoncito, lo corremos sobre un papel y venimos a verificar con el goniómetro, ¿verdad? Ahí lo más aproximado. Este último sistema no es tan exacto, pero nos genera una aproximación que muchas veces funciona bastante bien, entonces pues igual se utiliza. Algunas de las fórmulas que vamos a tener, el módulo normal es el módulo que utilizamos con los piñones rectos, entonces aquí colocamos estas tres formulitas nada más. El módulo normal, si yo dispongo del diámetro exterior, dispongo del número de dientes, y este 2 es una constante, entonces puedo obtener el módulo normal. Si tengo el paso circular, el valor de pi lo conocemos, o si tenemos el diámetro primitivo, lo dividimos entre el número de dientes. La altura del diente, que igual ya sabemos que nos va a funcionar para saber cuánto va a penetrar la fresa en el material. El valor constante de 2,25 por el módulo normal. Ya sabemos que ese módulo normal son las dos cabezas del diente, cabeza más pie más el juego, que conforma todo el diente y el módulo. Para calcular el módulo oblicuo para la cremallera, ¿verdad? Igual también para obtenerlo ahí, entonces dice que sería agarrar el módulo normal y dividirlo entre el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Ángulo de la hélice. Por eso es importante medir este dato, obtener el dato. Para el diámetro primitivo podemos sacarlo con el módulo normal multiplicándolo por el número de dientes. El diámetro primitivo también lo podemos obtener a partir del diámetro exterior y le vamos a restar 2 veces el módulo normal. Entonces hacemos la multiplicación y hacemos la resta. El paso de la hélice, este es un dato nuevo y es muy importante de conocer. Vamos a multiplicar pi por el diámetro primitivo y el resultado lo vamos a dividir entre la tangente del ángulo, ¿verdad?, de la hélice que habíamos obtenido previamente. Entonces, en el caso anterior había sido por el coseno, en el caso para el paso de la hélice es por la tangente. Cuando ya hemos obtenido estos datos, nos vamos a dirigir a la tabla. Primero, para el caso de los piñones helicoidales, necesitamos un divisor universal que se acople al eje de la mesa. Entonces, esta imagen es desde la vista de atrás del divisor. Si tuviéramos el divisor de este lado, acá es donde viene la manivela acá viene el shock, y esto sería visto desde atrás. Él tiene aquí una manilla donde trae el piñón
este piñón sería el piñón D, que es el de acá. Este piñón D se agarra la manilla que hace girar este chop. Ok, y estos piñones, tenemos el piñón A. Este piñón A aquí va a la mesa. Este piñón A va a ir acoplado a la salida de la mesa. Entonces hay que quitar la manilla con la que le damos vuelta manualmente y colocar el piñón A. Entonces tenemos que tener muy claro eso. El piñón A es el piñón que va sobre la mesa. Tenemos un piñón B montado sobre el eje del piñón C. Existen en algunos casos, no siempre, un piñón intermedio. En algunos casos le dicen planetarios o piñones locos, porque no me van a afectar la relación. Y tenemos también el piñón D, que es el que recibe el movimiento. ¿Okay? Aquí ya vemos un tren de engranaje compuestos, ¿verdad? Porque aquí cuando damos vuelta a la manivela, el piñón A gira. Él me va a hacer contacto con el piñón B y me va a transmitir ese mismo movimiento, pero diferente revolución, a un piñón intermediario que me lo va a transmitir íntegramente al último piñón, que va a girar la manivela para que conforme yo mueva la mesa o doy avance manual a la mesa, esto me va a girar, y conforme la mesa avanza, esta pieza va a ir girando. Entonces ella empieza a cortar acá y va a ir haciendo un desplazamiento en hélice. Entonces me hacen diente acá, cuando giro hago el otro diente y me va a copiar el mismo ángulo, ya que está acoplado a los piñones de la mesa hasta que hagamos los diferentes dientes. Entonces esta tabla me indica, bueno, primero por acá hay otro valor, 5, 6, 8, 4 dientes por pulgada, 5 dientes por pulgada, y aquí es donde tenemos los piñones A, B, C y D. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Que como hemos visto anteriormente, el paso de la hélice es el número que yo voy a buscar. Acá se llama el paso de la espiral. Lo ven acá. Ese paso espiral o paso de hélice es lo que yo necesito obtener para encontrar los piñones que yo necesito para montar en la lira o guitarra para construir esa hélice. Entonces vamos a ver, eso sí, algunas características. Dice que esto es para una relación de 1 a 40, 41, el que nosotros tenemos. Las ruedas de recambio que tiene, tenemos 24, tenemos 2 de 24, una rueda de piñón de 28, 1 de 32, 1 de 40, 1 de 44, 1 de 48, 1 de 56, 64, 72, 85 y 100. Esos son los piñones que tengo disponibles para montar acá. Estos piñones, para los que se acuerdan, en el taller estaban ahí en la mesa cerca de la oficina, que son unos piñones grandes en la torre. Entonces, acá también se me indica lo siguiente: el sentido de la espiral o de la hélice. Cuando yo necesito hacer una hélice derecha, dice que con ninguna o con 2 ruedas intermediarias. O cuando yo necesito hacer un piñón izquierdo, es con una rueda intermediaria. La rueda intermediaria, ¿qué va a hacer ahí? Lo que va a hacer es servir de acople. Entonces no me va a afectar la relación de transmisión de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos A hace contacto con B y en el mismo eje está C. Aquí sí hay una diferencia entre lo que gira a lo que me va a dar de salida C. Pero como este piñón intermedio está suelto, no está acoplado con nadie, entonces lo que él gire aquí lo va a recibir perfectamente de igual. Entonces puede ser un piñón chiquitico, puede ser uno grande, que no importa. Pero si los piñones, ejemplo, si me quedara 24 aquí y 32 acá,
posiblemente sí necesito dos intermedios para hacerlo derecha. O a veces queda el piñón grande aquí, el pequeño ahí, que se pueden acoplar sin problema. Entonces es cuando no necesita intermediario. Pero el intermediario es un piñón cualquiera que acople, que me dé acople entre el piñón C y el D. Eso es lo que necesitaríamos. Y aquí tenemos esto, que con el paso de la espiral tenemos que ir a medir el paso del tornillo patrón. Ese es el tornillo que está debajo de la mesa de la fresadora, el tornillo con el que tenemos el avance de la mesa. Entonces medimos el paso del tornillo para obtener los resultados. Entonces, por lo general son de 5 milímetros, 6 milímetros, pueden haber de 8 milímetros o de 4 hilos por pulgada, 5 hilos por pulgada para obtener los datos. Los ejemplos que vamos a trabajar van a ser utilizando el tornillo patrón de 5 milímetros. Pero eso va a depender de cada fresadora. Entonces, eso es por aparte. Entonces, el dato, agarremos este ejemplo que está claro aquí, es que yo estoy buscando un paso de la hélice que me dio 25. Entonces, y mi tornillo patrón, o el tornillo de la mesa, es de 5 milímetros y me dio 25 el paso de la hélice. Yo vengo, busco aquí tengo 25 y me voy al final de la tabla. Entonces dice que el piñón A va a ser el de 72, el piñón B de 24, piñón C de 64 y el D de 24. Entonces hago el montaje y estaría listo para trabajar con esa hélice. Ok, también existe una fórmula en caso de que necesitemos obtener este dato, ¿verdad? Que es el paso de la hélice entre el paso de la máquina para obtener un valor del piñón D y el A y trabajar también el divisor entre el paso de la mesa. Pero esta fórmula ya casi no se utiliza debido a que ya tenemos las tablas y existen aplicaciones que nos facilitan este trabajo. Pero tenemos dos formas de obtener, ¿verdad?, los piñones para este caso. Después de que ya tenemos montado, lo que vamos a hacer es montar el piñón de muestra, si lo tenemos disponible, para verificar el paso de la hélice. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Pues vamos a buscar cualquier piecita con una punta ahí para poder repasar, es decir, con máquina apagada vamos a darle avance a la mesa. Entonces, conforme avance la mesa, ya sea para allá o para acá, él debe copiar el ángulo. Entonces el divisor va a ir girando. ¿Por qué va a ir girando? Porque va a estar acoplado al plato divisor, pero en este caso el plato divisor va a estar libre, va a estar anclado al piñón D y estos a su vez al tornillo patrón. Entonces, conforme se avance aquí, vamos a generar un ligero avance acá. Es muy parecido el sistema a la división diferencial, con la salvedad de que este sí va a dar un movimiento más brusco, es decir, conforme yo avanzo, él también va a generar un movimiento circular. Entonces es una combinación, ya que empieza aquí y él va a ir avanzando en esa forma. Entonces eso por ahí. Entonces montar el piñón en la muestra, verificar la hélice, si es necesario variar el piñón A o D en 5 dientes o más para ajustar la hélice. Esto en caso de que por los datos no sean tan exactos, tengamos que hacer un pequeño ajuste a partir de los piñones para que la hélice sea exactamente según la muestra. Desacoplar el plato de agujeros del seguro del divisor, dejando acoplada la manilla de movimiento. Esta es la manilla de acá. Tiene que acoplarse a esta y se quita una interna que es la que evita que el plato gire. En este caso sí necesitamos que ese platito esté girando.
calcular la fresa antes de utilizar según el número de dientes. La fresa, el número de dientes es entre el coseno del ángulo al cubo. Este paso es sumamente importante. Inclinar el cabezal de la fresa vertical al ángulo de la hélice. Nosotros tenemos una fresadora mixta en la cual nuestra mesa no gira. Okay, recordemos el tema de fresadora, que había dos características principales que me diferenciaban una fresadora universal. ¿Verdad? Que la fresadora universal me permitía girar la mesa 45 grados en ambos sentidos para la construcción de piñones. Por lo menos esa era una de las más importantes. Entonces nosotros no disponemos de una fresadora universal que me gire la mesa. Por tanto, lo que se hace en estos casos, nosotros tenemos nuestra fresadora de frente acá. Entonces lo que hacemos es girar el cabezal al ángulo de la hélice. Entonces vamos a tener esa trayectoria. Y vamos a trabajar de lado. Los que vieron el video de la construcción del piñón, este es el famoso voladorcito. Bueno, pues obviamente aquí falta la tuerca, que es quien sostiene la fresa, pero esta es la idea. Entonces vamos a inclinar el cabezal de la fresadora según el ángulo de la hélice. ¿Por qué? Porque si yo dejo esta fresa recta, a la hora de construir el diente sería sumamente... traería con perfil diferente en los dos lados. Entonces tengo que ajustar para que cuando entre la fresa me quede el diente perfectamente. En el caso de una fresadora horizontal o que tiene un aditamento, que recordemos que había unas fresadoras horizontales que tienen como un puente ahí y les atraviesa el árbol. Son especiales para tallar piñones. Entonces, en ese caso, lo que se hace es girar la mesa igual al ángulo de la hélice. Entonces eso por ahí, entonces ahí no habría ningún problema porque la mesa no va a completar y se va a trabajar encima del piñón. Entonces no hay ningún problema en ese caso. Ok, vamos a ver dos ejercicios con respecto a cómo solucionar los piñones helicoidales. Ok, calcular los datos para construir un piñón helicoidal. Tenemos esta lista de fórmulas donde tenemos las tres fórmulas para el módulo normal. Tenemos el módulo oblicuo, el diámetro primitivo, dos fórmulas, la altura del diente, el paso de la hélice. Okay. Entonces, los datos que tenemos son un piñón que mide 60 milímetros de diámetro, va a construirse con 18 dientes y tiene un ángulo de hélice a 15 grados. Y este dato preliminar me indica que es una hélice derecha. Okay. Como ya se había visto en el cálculo, no vamos a calcular todos los datos de los piñones rectos para enfocarnos a la parte de las hélices. Ok, para el módulo normal tenemos las tres fórmulas. Los datos que yo tengo disponibles son diámetro exterior, okay, con esta fórmula cumple. Tengo el número de dientes y 2. Entonces vamos a aplicar esta primera fórmula. Entonces diámetro exterior dividido entre z más 2. ¿Cuál es el diámetro exterior? Habíamos dicho que 60. Z más 2 serían 18. Más 2 sería 20. Y 60 entre 20 me va a dar 3. Entonces este dato es el módulo normal. El módulo oblicuo, okay, dice que la fórmula es igual a el módulo normal dividido entre el coseno del ángulo. Entonces el módulo normal habíamos obtenido en el dato anterior que es 3 y tenemos un coseno para 15 grados. Entonces ahí vamos montando la formulita. Dice que 3 entre el coseno de 15, el coseno de 15 es 0.965925. Entonces
Entonces ese dato me va a dar 3.105. Entonces el módulo oblicuo es igual a 3,10, por decirlo de alguna manera. Diámetro primitivo. El diámetro primitivo tenemos dos fórmulas. Entonces, igual, ¿cuáles datos ya tenemos disponibles? Módulo normal y Z lo tenemos disponible, ¿verdad? Tenemos módulo normal, tenemos Z. También podemos obtener para el diámetro primitivo el diámetro exterior lo tenemos y podemos restarle dos veces el módulo normal. Entonces vamos a aplicar las dos formulitas. La primera formulita, diámetro primitivo módulo normal por Z, dice que 3, que es el módulo normal por 18 dientes, me va a dar 54. Y también si al diámetro exterior, que es 60, le resto 2 por el módulo, 2 por 3 me da igual a 6. Entonces a 60 le resto 6, me va a dar igual a 54. Entonces corroboramos que el diámetro primitivo es igual a 54 milímetros. La altura del diente, es decir, cuánto voy a penetrar la fresa. Ya habíamos visto que era igual a 2,25 por el módulo normal. Entonces 2,25 es un valor constante y el módulo normal era 3. Entonces 2,25 por 3 me va a dar igual a 6,75 milímetros. Es lo que el diente va a ingresar por cada diente, valga la redundancia. El paso de la hélice, este es el dato más importante. Teníamos pi por el diámetro primitivo entre la tangente del ángulo. Entonces, pues pi no hay problema. El diámetro primitivo lo acabamos de obtener, que es igual a 54, y el ángulo de la hélice, que es a un 15. Entonces montamos pi por 2,1416 por 54 diámetro primitivo entre la tangente del ángulo, y estos datos me van a dar, y cuando aplico me va a 633,13, por decirlo de alguna manera. Entonces el paso de la hélice son 633,13. Con los datos obtenidos solo queda buscar en la tabla de piñones los que deben colocarse en la lira o en la guitarra para conectar con la mesa. Entonces aquí tenemos los datos obtenidos en la tabla anteriormente y vamos a ir buscando. Entonces en este caso específico, este es mi paso de hélice, 633. Entonces vemos que me queda en medio de, entonces 633,3 está más cerca de 635. Entonces yo utilizaría los piñones A, B, C y D de esta manera. Entonces esos serían mis piñones 72, 100, 28 y 64 para montar con el cabezal. Y aquí es para retomar un poquito eso. Entonces ya vemos que tenía estos. Entonces el piñón A, y aquí montaría 72. Dice que habría que montar 100 más bien aquí. Y sobre ese quedaría 28. Una intermediaria que desconozco el número y aquí tendría que poner la de 64. Y habíamos dicho que era una hélice derecha. Entonces dice que ninguno o dos intermediarios. Entonces ahí quedaría nuestro montaje para construir el piñón con hélice. ¿Verdad? Entonces eso también habíamos mencionado anteriormente, la hélice derecha para entonces con dos o ninguna rueda intermediaria. El segundo ejemplo, igual tenemos nuestros datos
un diámetro exterior de 45 milímetros, un número de dientes de 28, un ángulo de hélice de 20 y la hélice está en este caso hacia la izquierda. Ok, vamos de una vez a trabajar sobre el módulo normal. Tenemos las tres fórmulas, tenemos los datos. Entonces rápidamente tenemos un diámetro exterior de 45 dividido entre z más 2. Z son 28 y le sumamos 2 me da 30. Entonces me dice que el módulo normal es de 15, es de 1,5. El módulo oblicuo me lo presentaba, ¿verdad? El módulo normal entre el coseno del ángulo. Entonces ya sabemos que el módulo normal es 1,5 entre el coseno de 20. Entonces en este caso el coseno de 20 me da esto y tenemos un valor de 1,6. Entonces en este caso más específico, el módulo oblicuo es igual a 1,6 milímetros. El diámetro primitivo, a partir de los datos, tenemos 1,5 módulo normal por 28. Eso me va a dar 42. Y también tenemos el diámetro primitivo menos 2 veces el módulo normal. Entonces, diámetro exterior que es 45, le restamos 2 por 1,5 que es igual a 3. Entonces 45 menos 3 me va a dar 42. La altura del diente, sabíamos 2,25 por el módulo que es 1,5. Entonces tenemos el dato de que la altura es igual a 3,38. Eso es lo que se va a meter la fresa. El paso de la hélice, ya sabemos, igual pi por el diámetro primitivo, que era 42, entre la tangente de 20. Ok, y este 31 entre 0,36. Y tenemos un paso de hélice de 362,52. Okay, entonces igual vamos a buscar en la tabla nuestros datos. 362, entonces acá vemos que ellos andan algo parecido, ¿verdad? 360, 363. Entonces 362 está más cerca de 363. Por ende vamos a usar los de abajo. Entonces tenemos los piñones 28, 56, 44 y 40. Que son los que vamos a trabajar. Entonces, los piñones 28, 56, 44 y 40. Habíamos hablado que era una hélice izquierda, por tanto debe llevar un intermediario en medio de ellos. Ahí tenemos los piñones y la hélice izquierda deberá tener una rueda intermediaria. A partir de esto, creo que estamos listos para realizar las GTA con respecto a las nuevas prácticas. Muchas gracias.